Hola, hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos nuevamente. Bueno, ¿cómo se la están pasando? Deseamos que todos estén bien. Saludos como siempre desde Dayton, Ohio para todo el mundo. Aleloli Family Blog. Y bueno, miren, en esta ocasión vamos a preparar una rica crema de zanahoria. En el refractario ya tengo lo que es 10 zanahorias ya cocidas, las cocí por 20 minutos y con una papa chica. Esta receta es muy sencilla, es una receta casera, una receta muy sabrosa, muy deliciosa, muy nutritiva y sencilla de preparar. Entonces pues ya tenemos aquí en el refractario, como les comento, 10 zanahorias ya cocidas, las cocí por 20 minutos con una papa. Aquí tenemos la presentación en este refractario y vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar. Bueno, nos vamos hacia la derecha. Vamos a necesitar una cucharada de mantequilla para freír. Vamos a necesitar un poco de cebolla. Esta ya la tengo previamente picadita, cortadita. Y exactamente la mantequilla la vamos a poner en la cacerola para freír la mantequilla con esta cebolla que tenemos aquí. Entonces los demás ingredientes se van a llevar en la licuadora, se va a moler todo junto con la zanahoria y con la papa. Una cucharada de ajo. Le vamos a poner también pimienta al gusto. Le vamos a poner una lata de leche clavel, igual con eso se va a moler en la licuadora. Después le vamos a ir agregando a la cazuela 1 litro de leche entera, de la que ustedes acostumbren. Otro ingrediente va a ser la mitad de una cebolla. Bueno, no es la mitad, es un cuartito de cebolla. Eso es para moler junto con todos los demás ingredientes en la licuadora con la zanahoria. Y por último tenemos aquí una cucharada de Nor Suiza y una cucharadita de perejil. Entonces, bueno, pues estos son todos los ingredientes que necesitamos. Vamos a moler todo con la zanahoria, con la papa, y pues ya en la licuadora le vamos a anexar lo que es el Nor Suiza, el perejil, la cebolla, el ajo. Le vamos a poner la leche clavel y luego le vamos a ir agregando poco a poco la leche entera, ya que hayamos agregado toda la cazuela, ya todo lo que molimos. Le vamos a ir agregando poco a poco y así sucesivamente hasta terminar con el litro de leche entera, de la que ustedes pues acostumbran, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con la receta. Es una receta pues sabrosa. Deseamos que les agrade. Bueno, entonces continuamos. Crema de zanahoria. Bueno, pues vamos a continuar. Ya acabo de agregar aquí en la licuadora lo que es toda la zanahoria con la papa. Ya lo tenemos aquí. Y ahora le vamos a introducir los demás ingredientes para el proceso de licuar. Entonces le vamos a poner en este momento el Nor Suiza y el perejil. Vamos a ponerle lo que es la cucharada de ajo. Ahora le vamos a poner la cebolla
el cuartito de cebolla. Le vamos a poner pimienta al gusto. Y le vamos a poner lo que es la leche clavel. Vamos a anexarle lo que es la leche clavel. Aquí la tenemos, miren. En este momento le vamos a anexar la leche clavel. Y así. Y bueno, pues ahora entonces vamos a moler todo. Y después ya vamos a agregar todo a la cazuela. Vamos a freír la mantequilla con cebolla. Una vez que ya tengamos ya sofrito la cebolla, entonces vamos a agregar todo lo que molimos de la licuadora. Entonces ahora vamos a moler todo esto y poco a poquito para que se vaya incorporando. Poco a poco. Se van integrando la zanahoria con las especies. Miren, aquí estamos viendo todo. Y ya lo está jalando. Vamos a ayudarle con una cucharita. Vamos a moverle tantito porque pues quedó muy bien, quedó muy espesita. Entonces le vamos a mover y le vamos a agregar tantita leche. Solo es pura leche, la leche clavel y la leche entera. Entonces seguimos. Vamos a anexarle un poquito de leche para que no esté tan espesita. Ya después pues la vamos a moler un poquitito. Vamos a incorporarle un poquito para que termine el proceso de todo la que estamos licuando. Se está moliendo. Y esta zanahoria está muy bien. Vamos a darle otro poquito. Quedó. Bueno, pues aquí seguimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, aquí en el sartén le puse un poquito de aceite, pero le vamos a poner ahorita la mantequilla para pues freír la cebolla. Entonces vamos a esperar que se incorpore
la mantequilla. Le vamos a incorporar lo que es la cebolla. Entonces vamos a anexarle toda la cebolla y vamos a darle su tiempo a la cebolla con la mantequilla para que se fría bien la cebollita, cambie su color y una vez que ya esté la cebolla con la mantequilla, le vamos a agregar lo que tenemos aquí en la licuadora, que es la zanahoria, para que quede perfectamente bien la crema de zanahoria. Aquí estamos. Entonces miren, ya quedó muy bien acitronada la cebolla con la mantequilla. Entonces llegó el momento de que ya le vamos a agregar la zanahoria. Entonces vamos a agregar la zanahoria y esto lo vamos a dejar hervir por tan solo 10 minutos. Que se incorpore todo bien y lo vamos a dejar hervir por 10 minutos. Entonces vamos a ponerle un poquito de leche a la licuadora para que se anexe lo que quedó de lo poquito de la licuadora. Ahora le vamos a anexar lo que queda de la leche. La leche, recuerden, es solo 1 litro de leche. De hecho, en la licuadora ya le habíamos puesto lo que es exactamente una lata de leche clavel. Bueno, todo esto lo vamos a incorporar. Vamos a dejar que hierva. Y miren, pues quedó muy bonita la zanahoria. Quedó muy bien. Ahorita pues no se aprecia muy bien porque se está incorporando lo que es la mantequilla, el aceite, todo lo que se llevó en proceso de la licuadora. Y bueno, pues aquí estamos con la crema de zanahoria, miren.